Reciban un cordial saludo. El día de hoy mi grupo va a hablar sobre la evangelización y la extirpación de idólatras en América. Mi grupo está conformado por Jocelyn Molina, Jocelyn Guamán y mi persona Naito Apanta. La evangelización solo fue una manera más de sometimiento para así poder obtener el control sobre los aborígenes americanos, ya que ellos nunca pidieron ser conquistados y mucho menos recibir tratos tan injustos como en ese entonces les daban, siendo este un método de los europeos, ya que ellos no solo debían conquistar el mapa político del nuevo continente americano, sino también debían ejercer una conquista espiritual, ejerciendo un control absoluto sobre la población americana y de esta manera evangelizando a todo aquel que no crea en el único Dios. A fin de evitar estas evangelizaciones malogradas, la estrategia fue sacar a los indígenas de sus hogares y congregarlos en un solo lugar, de tal manera que estén siempre lejos de sus santuarios y con el objetivo de olvidar a los dioses originarios, trayendo consigo consecuencias como la desculturización. Luego de que la evangelización surtiera efecto en toda América, la gran diversidad de culturas fue destruida, de tal manera que se perdió la fe y la esperanza del pueblo, ya que perdieron un sinnúmero de culturas en América. Tuvieron que aceptar la cultura española conjunto con la religión católica sin que ellos pudieran opinar. Otra consecuencia que generó un gran revuelo sobre la población fue la opresión, ya que durante la evangelización de la Iglesia Católica y de la corona española se debía imponer la fe para así poder lograr la sumisión del indígena americano, de tal manera que ellos recibieron una constante opresión y sufrieron abusos contra su fuerza de voluntad, tanto como el miedo, y también debieron obligarlos a creer en Dios. De tal manera que los europeos utilizaron una metodología de iglesia primitiva para así poder lograr su objetivo. El sincretismo. Tras destruir los lugares de culto, la religiosidad se tuvo que trasladar a ídolos y amuletos, como en los Andes del culto al sol y en la Pachamama se tuvieron que camuflar de Jesús y la Virgen María. De este modo se dio la transculturización y el mestizaje en distintas culturas. Demoliciones. Los militares destruyeron de manera tan brusca los lugares sagrados y objetos religiosos de culto, haciendo que el sincretismo surja con gran fuerza, ya que según los españoles esto era pagano, principalmente los templos de los indios, los cuales existían en gran parte de América. Descubrimiento de los indígenas. Luego del largo proceso por el que tuvieron que pasar los indígenas durante el cambio de una religión a otra, se lograron que varias culturas indígenas sean descubiertas y sobresalgan de este aspecto. Reducción de las culturas ancestrales. Algunos pueblos indígenas conservaron su cultura tradicional y siguieron con sus costumbres. A pesar de la gran opresión que existía en ese tiempo, los indígenas precolombinos y su cultura casi se extinguían por completo, debido a la situación que la atravesaban indígenas. Al ver que muy pocas las personas practicaban los rituales ancestrales que aún conservaban sus tradiciones, el resto de los indígenas ha aceptado sus costumbres de la religión católica y de modo que el sincretismo se convirtió en una aprobación. Buenos días, licenciada y compañeros presentes. Yo voy a hablar sobre el tema 4.4 sobre los banderaintes y el tráfico de esclavos. El nombre banderainte proviene de la palabra portuguesa bandeira, que significa bandera, ya que se agrupaban usando banderas que los distinguían. Pero asimismo luego fueron llamados bandeiras a las bandas armadas y también a las expediciones, las incursiones portuguesas en territorios reclamados por Portugal. Estas entradas o expediciones de los banderaintes era para buscar metales, piedras preciosas y para asimismo capturar a indios que traían encadenados para venderlos como esclavos. Las columnas se organizaban así en un pequeño grupo de jefes portugueses nacidos en Europa o el Brasil. Una tropa escogida de mamelucos, que estos eran mestizos de blanco e indio. Los banderaintes
una compañía de aventureros organizadas en Sao Paulo desde el siglo XVI al siglo XVIII. En las tierras paulistas se organizaban estas partidas y salían a recorrer hacia el oeste, el norte y el sur, llegando en una ocasión a los límites del Perú. Ellos extendieron los límites del Brasil, que abarcaban unos 3 millones de kilómetros cuadrados a los 8 millones actuales. Ellos se organizaban por columnas que estaban conformadas por un pequeño grupo de jefes portugueses, quienes eran los que estaban al mando. Asimismo, una tropa escogida de mamelucos que portaban mosquetes y pistolas. También indios hallados que portaban lanzas, flechas y arcos, debido a sus acciones violentas contra la población indígena, quienes, pese a tener un antiguo origen común con los tupíes, luego habían pasado a ser mayores rivales y enemigos. Los banderaintes fueron condenados por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, que se volvieron sus enemigos, con quienes entraron en combate armado muchas veces. Los jesuitas armaron y entrenaron militarmente a los indígenas de las reducciones de defensa contra los paulistas. El tráfico de esclavos. Entre 1500 y 1750, la población indígena de América Española cayó de 40 millones a 12 millones a partir del siglo XVII. El promedio anual de esclavos introducidos en América Española era de 15.000 individuos frente a los 4.000 inmigrantes de España. Hasta 1800 se introducen en América 8.3 millones de esclavos, y a lo largo del siglo XVII se produce un incremento constante de la piratería, de la competencia comercial entre Francia, Inglaterra y Holanda, y del riesgo de guerra, con una disminución de los beneficios extraídos de la economía colonial, pese a la superioridad tecnológica europea. La economía esclavista siguió progresando en los dominios coloniales europeos en América y el Caribe. En esta etapa, la América Española y Brasil se integraban en el sistema económico mundial. Entre 1626 y 1621 devastaron la región del Guaraná en Paraguay, y más de 60.000 indios fueron capturados y vendidos como esclavos en ese periodo. El banderainte Fernão Dias, un pío mercader de esclavos y constructor de iglesias, se pasó 10 años buscando minas de esmeralda. En la devastación del Guairá, los habitantes que se intentaban resistir a ser capturados eran destruidos, quemados y degollados al pie del altar de esa iglesia, y el resto fueron vendidos a los mercados de Sao Paulo y Río de Janeiro. El gobernador Hernán Darías realizó varias propuestas ante las autoridades españolas para frenar los ataques de los banderaintes, pero sin embargo no hubo resultado. Sin duda, en este grupo eran personas de extremada crueldad. Luego de una extenuante caminata de centenares de kilómetros, muchos de los indios capturados morían en el camino extenuados. La mayoría de esclavos que eran capturados eran sometidos a largas jornadas de trabajo y recibían a cambio muy mala alimentación y asistencia, lo cual hacía que estos hacían que su salud decaiga significativamente. Debido a la mayoría de esclavos eran sometidos a largas y agotadoras jornadas de trabajo y recibían a cambio muy mala alimentación y asistencia, lo cual hacía que decaiga significativamente su salud. Debido a este maltrato, su salud solía ser muy débil y muchos morían siendo muy jóvenes e incluso niños. Pero a esto los comerciantes no les importaba mucho, dado que moría uno y podían comprar otro. Pero aún así, esto significaba una gran pérdida en
en el dinero que ya se había invertido en la primera compra del primer esclavo. La colonización española y portuguesa. No fue fácil para los españoles y portugueses la conquista del Nuevo Mundo. Al menos durante un siglo hubo luchas y enfrentamientos entre los ejércitos europeos y los indígenas. Estos dos reinos fueron los primeros en realizar la conquista y se asentaron principalmente en Centroamérica y en la área andina de Sudamérica. La colonización europea se inicia en el siglo XVI, luego de que Cristóbal Colón llegara en 1492 con el mecenazgo de la Corona de Castilla. Por otro lado, la colonización portuguesa implantó recursos de explotación para recursos naturales, con mano de obra indígena y esclava africana. A consecuencia de esto se dieron diferentes capitanías o virreinatos que a posterior serían dirigidos por el rey. También la explotación de recursos humanos como indígenas, negros africanos que se convirtieron en esclavos, y también la pérdida de cultura a través del proceso de evangelización. Ahora les daré a conocer las semejanzas y diferencias de estas dos colonizaciones. Una de las diferencias que encontramos en la colonización española fue que controló a los indígenas más avanzados, como los mayas, aztecas e incas. En cambio, la colonización portuguesa atacó a diferentes aborígenes en grupos chicos. Los españoles organizaron el territorio en virreinatos, en cambio los portugueses lo realizaron en capitanías. Los portugueses fortalecieron su economía en caña de azúcar, mientras que los españoles se fortalecieron mediante la minería. Una semejanza es que los dos reinos que colonizaron fueron los primeros en hacerlo. La colonización portuguesa y española aceptaron ampliamente el mestizaje indígena. Ambas coronas tuvieron ambiciones económicas. Hubo tanto mestizaje racial y cultural, con fuerte dependencia de sus metropolitanos. Con el pretexto de evangelizar y educar a los indios, impusieron un régimen esclavista. Durante el siglo XVIII experimentaron una serie de recursos de reforma de liberación del comercio, la centralización gubernamental. Por otro lado, la corona portuguesa prefería invertir en su expansión comercial en el continente asiático y valorizaba muy poco sus posiciones en América. Sin embargo, en el siglo XVI, varios piratas y de otras nacionalidades comenzaron a rondar el territorio brasileño y a traficar el palo de Brasil dentro de las tierras lusianas. Las actividades que realizaban los esclavos que fueron traídos de América fundamentalmente trabajaban en las minas o en las plantaciones de azúcar y algodón, y como empleados domésticos en todas las casas coloniales. Su presencia tiene hasta hoy un papel central en las formaciones culturales de América Latina.